Buen día, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con este video número 2 en esta semana 1 de nuestra cuarta evaluación. Siempre relacionado pues con el plan de organización, vamos a trabajar el segundo componente que va a estar incluido. Toda organización debe de mantener una estructura organizativa, ¿sí? Que eso me va a permitir ir eh, visualizando, ¿sí? Cómo está organizada, ¿sí? Cómo está organizada jerárquicamente y funcionalmente la organización o la empresa. Entonces es necesario que nosotros vayamos ordenando nuestra empresa. En primer lugar, ¿sí? Una estructura organizativa justamente es la forma en que se ordena todo el conjunto de relaciones de una empresa. Lo que nosotros ordenamos, lo que nosotros organizamos, lo que nosotros plasmamos en esta parte, son las relaciones que existen entre los puestos de trabajo, tanto a nivel jerárquico como de dependencia, como también relaciones entre puestos de trabajo del mismo nivel. Entonces, tenemos pues que esas relaciones son pues, prácticamente entre puestos de trabajo, tareas que podemos desarrollar entre varios puestos, flujos de autoridad, ¿sí? Y también de decisión, ¿sí? Entonces, ya cuando nosotros definimos esa jerarquía, pues nosotros determinamos la autoridad que ejercen puestos sobre otros y asimismo aquellos puestos que por su nivel directivo o gerencial pues tienen toma de decisión. Todo esto mediante un nivel adecuado de coordinación y comunicación entre los miembros, ¿sí? Pues prácticamente es eso. Lo que vamos a ordenar son las relaciones entre los diferentes puestos de trabajo que vamos a ir desarrollando. Los aspectos básicos para la estructura organizativa son pues tres. El primero de ellos pues es la estructura funcional, es decir, estamos diseñando este ordenamiento con base a las funciones que desarrollan los diferentes puestos. También tenemos que tener en cuenta la estructura de autoridad, es decir, quién tiene jerarquía sobre otros puestos de trabajo y, como lo explicaba, la estructura de decisión, ¿sí? Aquellos niveles de la estructura que tienen niveles o funciones de decisión, ¿sí? Como elementos que componen la estructura prácticamente son dos, ¿sí? Los elementos que conforman una estructura. El número uno es las unidades organizativas. Las unidades organizativas van a ser todos estos rectángulos que nosotros vamos a plasmar y que básicamente lo que me está diciendo cada rectángulo es que es una unidad organizativa. Entonces, las unidades organizativas, llámense gerencias, llámense departamentos, llámense unidades, ¿sí? Van a ser básicamente pues esas unidades organizativas. Y como número 2, como componente número 2, son las relaciones que vamos a determinar entre estos puestos de trabajo. Y esas relaciones nosotros las vamos a representar con líneas, ¿sí? Cuando nosotros plasmamos las líneas, lo que estamos viendo es cómo se relacionan los puestos, las unidades organizativas, cuáles son los niveles que tienen autoridad sobre otros y pues en consecuencia la toma de decisión. Entonces, los dos componentes principales son las relaciones, que lo vamos a representar con las líneas, y los rectángulos, que prácticamente son las unidades organizativas. Teniendo en cuenta esto, pues tenemos que pasar a definir y a entender qué es una unidad organizativa, qué es una unidad empresarial. Entonces, la empresa está integrada siempre, toda organización, toda empresa, ¿sí? Toda entidad está integrada por una serie de unidades, ¿sí? Cada rectángulo que nosotros vamos a representar es una unidad, ¿sí?
que tiene funciones específicas. Aquí tenemos mercadeo y mercadeo tiene sus funciones y aquí tenemos finanzas, las cuales tienen sus funciones, ¿sí? Pero en alguna medida, pues todas estas deben de estar coordinadas e integradas de forma tal que pudiera decirse que existe una sola unidad organizativa que es la empresa, ¿sí? Entonces, prácticamente, aunque tengamos funciones diferenciadas, pues, prácticamente todos contribuimos a los objetivos de la organización. ¿Qué principios vamos a utilizar o a tomar en cuenta al momento de diseñar una estructura organizativa? ¿Sí? Básicamente de manera vertical, que es la estructura jerárquica tradicional. El principio básico, los principios básicos que vamos a tomar en cuenta es la jerarquía y la autoridad, ¿sí? Toda estructura organizativa que nosotros la plasmamos de forma vertical, lo que me está diciendo, pues, que el nivel superior tiene jerarquía sobre los niveles inferiores. Eso, pues, básicamente lo que delega o determina en los puestos superiores es autoridad sobre los niveles o puestos inferiores. Entonces debemos de tomar en cuenta, pues, que estos son principios básicos para el ordenamiento de la estructura. En segundo momento, tenemos los principios derivados o secundarios, pues, que prácticamente tenemos que respetar que debe de existir una única unidad de dirección. Es decir, tenemos que mantener cómo va a estar dirigido y tiene que quedar claro en nuestra estructura cómo va a estar dirigida en nuestra organización. Esto tiene que ver con el segundo principio, que es la unidad de mando, es decir, debemos de tener dentro de la estructura un nivel jerárquico el cual determine funciones, determine o delegue responsabilidades, asigne decisiones, pero debe estar pues concentrado en una sola unidad de mando. Es decir, ¿verdad? Que las indicaciones deben de venir sobre depender de un nivel superior principal y no tener pues de manera paralela otra persona u otra unidad que delegue instrucciones. Esto es lo que nos va a permitir pues mantener una única unidad de mando. El otro principio es de responsabilidad, ¿sí? Cada una de las unidades jerárquicas y organizativas que plasmemos tiene responsabilidades, las cuales se deben de definir y como lo explicamos en el video anterior, pues algunos puestos ya hemos asignado pues responsabilidades. Otro principio es el principio de delegación, que tiene que ver con la jerarquía, pues cómo también se va delegando entre diferentes unidades organizativas, funciones o responsabilidades específicas, ¿sí? Y pues que tiene que ver con la descentralización, es decir, las funciones están descentralizadas tanto dentro de una organización, dentro de sus componentes, unidades, gerencias, ¿sí? Pero también dentro de las gerencias tenemos una cantidad de puestos de trabajo en la cual todas las funciones se han ido descentralizando con base a los requerimientos. ¿Cómo lo vamos a plasmar nosotros? Pues lo vamos a plasmar a través de un organigrama. La estructura organizativa prácticamente lo vamos a representar gráficamente a través de esta herramienta que se llama organigrama. Y esto, pues, es la última forma que se encuentra conformada sus diferentes unidades. Entonces, prácticamente, ¿sí? Prácticamente, esto es, ¿sí? Esto es una estructura organizativa plasmada en un organigrama. Lo que tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos el primer nivel, ¿sí? Que es el nivel de dirección, ¿sí? Dirección, ¿sí? Digamos que es el nivel superior. Luego tenemos el segundo nivel, que es el nivel ejecutivo, ¿sí? El nivel ejecutivo, pues prácticamente
ejecuta las decisiones tomadas por el nivel superior, que es de dirección. Y tercero, pues el nivel operativo, ¿sí? Que prácticamente es quien al final pues operativiza todas esas indicaciones, todas esas decisiones que están siendo plasmadas, discutidas y analizadas en niveles superiores. Entonces, este es lo que debemos de tener en cuenta. Aquí podemos ver los elementos, ¿sí? Las líneas, ¿sí? Que es el elemento de las relaciones, y los rectángulos, que es el elemento de las unidades organizativas. Tenemos que tener en cuenta algunos elementos, ¿verdad? Que me sirvan para entender gráficamente, pues, cómo está dividida esta organización. Entonces, prácticamente aquí podemos ver cómo está distribuida la jerarquía y la unidad de mando. Tenemos varios tipos, ¿sí? Tenemos el clásico, que tiene que ver con una estructura, pues, prácticamente vertical. Tenemos pues un diagonal o mixto, ¿sí? Tenemos piramidal, ¿sí? Tenemos circular y radial. Todo esto depende del tipo de organización. El principal, vea, que el enfoque clásico que vamos a utilizar es este, que básicamente es el que nos permite visualizar de manera más real y más clara, pues, cómo está dividida la jerarquía en la organización. Van a haber elementos que se deben tomar en cuenta para elaborar el organigrama. En primer momento, los rectángulos tienen que ser todos del mismo tamaño, ¿sí? Aquí no importa que sea el presidente, que sea el gerente, ¿sí? Aquí lo importante es definir que cada rectángulo es una unidad organizativa, ¿sí? Entonces, todos deben de ser del mismo tamaño. En segundo momento, las líneas jerárquicas deben ser del mismo grosor, ¿sí? Como podemos ver aquí en esta gráfica, todas las rectángulos o unidades organizativas pues son del mismo tamaño, y de igual forma las líneas, ¿verdad?, que generan las relaciones, ¿sí?, son del mismo grosor. Es decir, aquí no es que porque tiene mayor jerarquía el grosor de la línea va a cambiar. Debemos de utilizar líneas y no flechas, ¿sí? Ojo con eso, porque las flechas lo que me determinan es un flujo. Aquí lo que estamos determinando son relaciones. Por eso, pues, las líneas pues no deben de finalizar con flechas. Simple y sencillamente lo que visualizamos es las relaciones entre puestos de trabajo. Debe de existir equilibrio en las figuras, es decir, debemos de buscar, ¿sí?, armonía en nuestro organigrama, es decir, que se vea equilibrado, ¿sí?, y que se vea pues prácticamente balanceado gráficamente todas sus unidades. Es decir, no plasmar o no cargar sobre un lado más unidades que sobre otro, sino que buscar la forma en que se vea equilibrada esa representación gráfica, y lo que vamos a plasmar son unidades funcionales, es decir, gerencia general, gerencia de mercadeo, departamento de contabilidad, ¿sí?, unidad de informática, pero no vamos a plasmar puestos de trabajo. Lo que debemos de plasmar pues prácticamente son unidades organizativas, es decir, gerencias, departamentos, ¿sí?, que dentro de ellas pues pueden existir o están muchos puestos de trabajo. Otros elementos pues que debemos de considerar como reglas básicas es escribir el nombre de la empresa, ¿sí?, siempre como un título, y pues especificar si es un organigrama general o parcial, porque podemos tener organigramas de toda la organización o de alguna unidad o gerencia. Entonces aquí pues nosotros tenemos que especificar que será el organigrama general de la empresa tal. Lo que hemos dicho, ¿sí?, cada unidad va a estar representada en un prácticamente en un rectángulo, ¿sí? Debemos de colocar las posiciones de idéntica jerarquía en el mismo nivel. Esto es importante. Por ejemplo, tenemos acá que este es el nivel
ejecutivo y aquí está a nivel de departamento. Si se fijan, todos son departamentos, ¿sí? Y en el nivel operativo, lo que se ha plasmado son oficinas. Entonces aquí todas son oficina de tal cosa, oficina de X área, pero todos, específicamente, todos, todas las unidades organizativas que están en el mismo nivel deben pues prácticamente manejarse de la misma forma. Si todos van a ser gerencias, todos son gerencias en el nivel. Si todos son departamentos, todos van a ser departamentos en ese nivel. Las líneas dibujadas representan autoridad, ¿sí? Porque estamos elaborando un organigrama vertical, pues lo que vamos viendo, pues, es los puestos que tienen autoridad sobre otros. Siguiente, las autoridades de staff o asesor se indican con líneas punteadas. Esto básicamente, pues, es cuando tenemos una unidad de staff, se le entiende a aquellas unidades que son externas y básicamente se pueden considerar como asesoras. Entonces, por ejemplo, aquí puede salir una línea punteada, ¿sí? Y lo que me está diciendo, y aquí podemos tener auditoría externa. Entonces, lo que me está diciendo, pues, que la auditoría externa es un ente asesor o que está vinculado a la gerencia general y se plasma con líneas punteadas para dejar claro, pues, que es una unidad externa a la empresa. Las líneas de autoridad entran por la parte superior y salen por la parte inferior y no deben de cruzarse entre ellas. Si se fijan, pues aquí, ¿verdad? Todos, la autoridad va saliendo de la parte inferior del rectángulo e ingresa, ¿sí? Sobre la parte superior y siempre en la parte central para manejar la armonía de el diagrama. Y por último, pues debemos de hacer estructuras lo más sencillo posible. Es decir, no debemos de sobrecargar, ¿sí? Nuestra estructura con unidades que no son necesarias, sino que debe ser lo más sencillo posible, principalmente pues si estamos iniciando con un nuevo negocio. Aquí tenemos pues algún ejemplo, ¿sí? Si se fijan aquí, esto debe ser gerencia general, ¿sí? Porque estamos manejando unidades, ¿sí? Si se fijan, todas las unidades están acá en el mismo nivel, ¿sí? Esta línea vertical lo que me indica es mando, es decir, jerarquía, autoridad sobre los puestos, y la línea pues prácticamente horizontal lo que me va determinando es que cada una de estas unidades que tenemos acá, pues, se especializan o se relacionan, pues, prácticamente en algo. Bueno, esto es básicamente lo que tenemos preparado para este video número 2. Prácticamente con esto completamos el contenido de esta semana, pues, y en el video número 3 se les va a ir explicando pues con más detalle cómo vamos a desarrollar la guía de trabajo. Así que por mi parte eso sería todo en este video. Agradecerles mucho por su atención, pues, y nos seguimos visualizando en próximos videos. Muchas gracias.